Vamos a dar inicio en este nuevo ciclo con nuestro colega Antonio Rivera Figueroa y su charla va a ser sobre el quehacer matemático en la disciplina de educación matemática. Él nos va a contar sobre sus trabajos personales y con sus estudiantes de posgrado para mostrarnos algunos resultados que son de contenido matemático y que han surgido a propósito de la problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en los niveles educativos medio, superior y principalmente se va a enfocar en este último. Él va a abordar temas en su mayoría de cálculo, ecuaciones diferenciales y en donde es inevitable, como él mismo no lo menciona, involucrar el álgebra lineal y hará alguna mención somera de la transformada de Laplace. Uno de los documentos importantes fue el trabajo de tesis. Y también ahí quiero mencionar de que si ustedes le echan un vistazo a este documento, es un documento escrito todavía en esas máquinas de escribir, de Olivetti. Entonces, para que se den una idea de la dificultad que había en plasmar un trabajo matemático con toda la simbología que se requiere, ¿no? Entonces, esto pues que ahora se facilita ya con los desarrollos que tenemos, ¿no? Recientemente, no cito todos los trabajos, recientemente también publicó junto con sus estudiantes, primero los dos son de doctorado, 23 y 24, ahí está el título, es nociones no equivalentes de la excentricidad, de las cónicas, un estudio exploratorio con profesores de bachillerato, ¿no? La publicación aparece ahí, los que estén interesados pueden meterse a la página y ahí está la liga, ¿no? Es con acceso libre. En el 24 también publica ese artículo, es sobre, el título es las líneas tangentes que no tocan, tampoco cortan a las curvas en los puntos de tangencia. O sea, hasta el título es provocativo, ¿no? Y bueno, hay un mensaje ahí matemático, un análisis matemático que resulta interesante. Y el último traje, uno de los libros, es el último libro que es el de topología, ¿no? Aquí hay otros libros que ha publicado. Mire, finalmente, cuando terminó en la Escuela de Física y Matemáticas, miren, hay cosas muy interesantes. Para comenzar, bueno, a lo mejor no se visualiza bien, pero todos andan de traje, todos andan bien vestidos, ¿no? Antes se acostumbraba a eso, de que la gente vestía bien. También hay otro, miren, si ven, todos tienen zapatos de piel. Bueno, y ahora ya todo esto ha caído en una informalidad. Toño todavía lo aprendió bien. Y bueno, mire, a ver si puedo enfocar, a ver si me permite ubicarlo. Al centro. Más para acá. Aquí está, perdón. Mira, aquí está, doctor Antonio, y bueno, aquí hay algunos ahí, Onésimo, Sergio Chapa y varios, ¿no? Pero esas fueron la generación donde él perteneció de la Escuela de Físico y Matemáticas. Y bueno, mire, Antonio tiene varias cosas interesantes, bueno, aparte de la academia y eso, Antonio es ese, ahí está, también es panadero, hace un pan rico, de hecho nos convida cada año, es el reciente que hizo ahora en el Día de Muertos. Bueno, eso es. Antonio, gracias. Muchas gracias por su emotiva presentación, me ha conmovido y espero poder superar esta emoción. Hablaré, como ya lo habían dicho, sobre una selección que he hecho de mis trabajos personales y con mis estudiantes que tienen una componente importante de matemáticas. Me ha costado mucho hacer esa selección y traigo muchísimo material que he hecho en varias presentaciones con vínculos, por si no me da tiempo
Entonces, voy a tratar de apresurarme. Quizá no les dé tiempo de tomar nota, pero no tengo ningún inconveniente en que puedan descargar la presentación para tomar nota y la información. Bien, cuando miré el título, El camino de la investigación en matemática educativa miradas hacia el futuro, yo pensé, pues sí, hay que avanzar, pero pues no olvidemos nuestro pasado. Entonces hice una reflexión retrospectiva de nuestro departamento y recordé una cita, en ese momento me vino a la mente: avanzar de espaldas, pero viendo para ver de dónde venía. Por cierto, quise ver, alguna vez lo leí y quise averiguar con la inteligencia artificial en dónde aparecía. Y ChatGPT me dice, sí, está en 100 años de soledad. No está allí, yo lo conozco. Oiga, no está ahí. Oh, perdón, está en ese otro. Tampoco. Disculpa, entonces no sé. Bien, entonces, me pareció interesante. Así que voy a mirar un poco hacia el pasado de nuestro departamento. Se remonta a 1975. Este departamento se funda en abril del 75. Los primeros 3 profesores, aparte de los 3 profesores del departamento de matemáticas, doctor Eugenio Fillol, Carlos Simas y Juan José Ribao, ingresamos 6 profesores, todos con maestría en matemáticas puras, con experiencia en la enseñanza de las matemáticas a nivel de universidad, y empieza un proyecto interesantísimo. Se funda la disciplina en México, yo creo que en América Latina. Los primeros objetivos, de hecho, la maestría al principio fue dirigida a profesores de nivel medio superior y superior, casi todos profesores en ejercicio. Había una componente de matemáticas muy importante, y aquí está la lista de los primeros cursos de la maestría. Matemática y conocimiento científico y técnico, yo me encantaba de ese curso. Pensábamos en las obras de Arquímedes, Galileo, Newton. Historia y fundamentos de la matemática, álgebra y geometría, 2 cursos, análisis, 2 cursos, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, estadística, tecnología, lo que se tenía en ese entonces de tecnología, y un único curso de educación del aprendizaje, dado por el profesor Jorge Martínez, matemático también. Bien, entonces, la carga fuerte de matemáticas, la primera generación llevó estos cursos. Los objetivos importantes eran dar una formación sólida a nuestros estudiantes, que les permitiese mejorar su desempeño como profesores, en donde estaban y algunos aspiraban a dar clases en un nivel superior, así lo manifestaban, y hacer investigación en educación matemática. El gran objetivo es mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Es el gran objetivo de toda la disciplina a nivel mundial, ¿no? Ese es el objetivo. Hay 2 protagonistas, alumno y profesor, así que las investigaciones tienen que involucrar a ambos, alumnos y profesores, en diferentes escenarios, en el terreno de los procesos cognitivos, en la dificultad de los estudiantes, en propuestas para la enseñanza dirigidas a los profesores y el fortalecimiento de los conocimientos del profesor, la formación de los profesores. En lo personal,
me interesó mucho incursionar en la matemática que se enseñaba en nuestro departamento y profundizar todo en el terreno educativo. Pero por supuesto había matemática fina, matemática profunda. Y hacer disertaciones sobre temas específicos de las matemáticas. Bueno, sobre las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje y la enseñanza también, pues son temas para nuestros estudiantes, para sus tesis, sus proyectos. Yo digo que cuando se ahonda en la matemática, en el terreno educativo, es hacer un quehacer matemático en educación matemática. O a hacer investigación en matemáticas para la educación. Voy a citar algunos ejemplos. Sobre el tema de máximos y mínimos, por ejemplo. Los resultados más importantes, los primeros resultados que se enseñan a los estudiantes es que en un máximo, en un mínimo, la derivada vale 0 y que la recta tangente a la gráfica entonces es horizontal en esos puntos máximos o mínimos. En un punto máximo la gráfica es tangente. Quizá no se atreven a corregirme, pero puse máximo, ¿no? Estoy mostrando una gráfica. Bueno, quizá para que no me sienta mal, pero no es errata, es correcto. Ahí está. Es que el máximo, que desde lejos parece estar en el mínimo, ¿no? Si me alejo más, es imperceptible. Entonces, hay un máximo allí. Bien, estas cosas motivan al estudiante, lo hacen poner atención en la tangencia, lo hacen poner atención en que se trata de un concepto local, porque a veces, si se quiere probar que en un punto hay un máximo, en este caso podríamos pensar mínimo, pero si le decimos prueba que hay un máximo, se empiezan a calcular valores de la función. Y si no se tiene cuidado, si no se calcula en puntos suficientemente cercanos al punto en cuestión, pues no vamos a tener éxito para mostrar que se trata de un máximo. Bien, pues aquí está aquí hubo un quehacer matemático, construir la función de manera que hubiese un máximo imperceptible, que solo microscópicamente lo se puede. Aquí no es tan microscópico eso. Ante esta problemática de estar evaluando las funciones en puntos para averiguar si hay máximo o mínimo, pues viene a nuestro rescate el criterio de la primera derivada, que gráficamente se dice así. En un máximo la tangente es horizontal y a la izquierda la pendiente es positiva de las tangentes y a la derecha es negativa. Entonces es muy elocuente la figura para tomarlo ya como un criterio para averiguar sobre si en un punto hay un máximo o un mínimo, que es una figura similar. Y muchas veces se enuncia así: si la derivada es positiva para x a la izquierda y negativa para x a la derecha, entonces hay un máximo. Pero con la lección de hace rato hay que mejorar la hipótesis, ¿no? Hay que mejorarla para x a la izquierda suficientemente cercanos a la A. Y eso no lo debemos olvidar, porque
luego cuando queremos dar ejemplos se nos olvida esta situación. Bien, la gráfica es muy elocuente y me da condiciones suficientes para mostrar que en un punto hay un máximo, me da condiciones suficientes. Pero la gráfica me dice, pues yo creo que así lucen, ¿no? Entonces como que deben ser necesarios. ¿Son necesarias? ¿Es necesaria esta condición? ¿Es necesaria? Bueno, pues hay que pensarle, pues a pensar. Ningún autor comenta acerca de la necesidad, no lo comentan, por algo ha de ser. Después concluir por qué, no lo comentan. Y imaginé entonces una situación en donde no se cumple si hubiese un máximo, ¿no? Pues así tendría que ser. Bueno, ese es un ejemplo, un caso, ¿no? Pues me lancé a la tarea de hallar una tal función. No fue inmediato, pero aquí está la gráfica, donde hay ese comportamiento, pero ojo, ¿verdad? Es local, ¿no? Es local. Y ese comportamiento es microscópico. Entonces, por eso la importancia de poner atención en el carácter local de la condición. Y así, en este caso, así luce la gráfica. No se cumple la condición de que a la derecha un signo y a la izquierda otro, la derivada, y sin embargo hay un máximo, ¿no? Bien. Pues aquí está la función. Después toman nota de ella, ¿no? Es interesante. Bien. Estos asuntos y muchos otros más sobre máximos y mínimos, pues nos condujo a un buen artículo que se publicó en el Tribunal en Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, escribimos con mi alumno Juan Carlos Ponce, ahora muy exitoso, ¿no? Esta es la función vista microscópicamente en punto máximo, y después las ideas evolucionaron y dije, vamos a sofisticar más este ejemplo. Y un máximo en una situación mucho más sofisticada. ¿Qué tiene de sofisticado esto? Pues miren, es que aquí hay una infinidad de puntos de tangencia. Entonces es bastante sofisticado. Esto hacemos, junto con estudiantes, hacemos una reflexión y nos lleva a pensar en que la tangencia, el concepto de tangencia es algo bastante más sofisticado de lo que uno podría imaginar. Consultando muchos artículos sobre tangencia, algunos incluso hacen un recuento histórico y dicen que las tangentes se las podemos interpretar porque las curvas están formadas por poligonales y que las tangentes son prolongaciones poligonales. Eso es historia, ¿no? Está totalmente superado. Esta situación de tangencia es terriblemente más sofisticada, va mucho más lejos, pero ese es el resultado de que tenemos una tangencia definida por la derivada. Ya rebasa todo lo intuitivo imaginable. Y ahí está la función. Toda esta exponencial y los senos, es para ajustar un montón de cosas, ¿no? No es una tarea simple, fue todo un quehacer. Nos llevó a otras situaciones de tangencia sofisticados y lucen desde lejos, lucen así lucen. Microscópicamente se ven como arriba. Y nos llevó a un artículo que ya comentó reciente del 24, y donde hicimos una reflexión sobre la tangencia, refutamos lo que otras
publicaciones, en lo que aparecen en otras publicaciones, sobre las dificultades que tienen los muchachos. Hicimos nuestro experimento con los muchachos y hay una nobleza tremenda y una disposición de ellos a aprender, a entender, a aceptar las tendencias. A veces, la verdad es que tiene muchas dificultades porque ya con la tangente dada por la derivada, aparecen tangentes que cruzan a la curva y eso les causa mucha dificultad. No les causa dificultad. Tampoco lo rechazan, les causa asombro, que es diferente. Sí, dice, ahora son cosas nuevas. Pues imagínense lo nuevo de las otras curvas. Y resultó de maravilla el experimento. Bien, otros ejemplos. En algún momento, y esto ya es muy viejo, cuando se llama ecuaciones diferenciales a inicios de ese departamento, enseñaba la del primer orden lineal, no homogénea, segundo orden, de manera tradicional. Las funciones estas pues son soluciones de la homogénea, linealmente independiente, y una solución particular de la no homogénea. Y eso se generaliza a orden N. El proceso es complicado, es laborioso, es largo y es muy complicado para los estudiantes. Se involucra un andamiaje matemático pesado para ellos. Aquí está la lista, aquí está un recuento de por lo que hay que pasar para establecer esta solución, para establecerla, hay que pasar por todo esto. Hablar de dependencia e independencia lineal de funciones, que a veces en ese momento, cuando están estudiando, no han visto el tema. Entonces hay que mirarlo allí. Hablar del Gronskiano, un determinante con las funciones y sus derivadas, las soluciones. Para caracterizar la dependencia o independencia lineal. Obtener un par de soluciones de la homogénea, linealmente independientes. Probar un teorema de unicidad, que casi siempre se lo brinca uno. Porque es la dos, un teorema de unicidad. ¿Para qué? Para poder probar que esto es la solución general. Que esto es solución, por supuesto que lo es, pero que representa a todos, necesito la solución general. Bien. Hay que buscar una solución particular, y para la solución particular entramos con se enseña mediante el método de variación de parámetros, es lo común. Bien. Este es un proceso largo que nos lleva la solución particular a una encuesta de este estilo, de esta forma, donde están involucradas las integrales estas, ¿no? Bueno, estas integrales son ilimitables, por supuesto. Cuando uno llega a esto, después todo ese proceso largo y llega uno a establecer esta fórmula, bueno, pues es caso para los estudiantes, ¿no? Pero, precisamente entonces, dada esa dificultad, pues aparece el método de los coeficientes indeterminados. Eso facilita la tarea para algunos casos especiales, y es el favorito de ellos. Pues sí, ¿por qué? Porque se evita el cálculo de las integrales, ¿no? Entonces, se les ve la cara, se vuelven felices, ¿no? Ese es el bueno, ese está muy bien. Pero, tanto se les ve que yo digo, pues, llega a decir, amo ese método. Sin embargo, pues después se les dice, pero los exámenes habrá casos en donde no se aplica. Bueno, ni hablar. Entonces, a propósito de los gronskianos, hace rato de los gronskianos. Alguna vez un colega de matemáticas me mostró un libro en donde había un enunciado medio extraño. Dije, sí, eso está muy raro. Y estaba correcto, pero es que había que meterlo en contexto sobre gronskianos. De cualquier manera, yo me puse a averiguar más, a trabajar más sobre el tema, y finalmente hay un enredo allí tremendo
si se anula en un punto, se anula en todos, si son soluciones, si no son soluciones. Entonces es un enredo sobre los gaussianos y me puse a poner con claridad, transparencia, esa situación sobre los gaussianos. Y eso sale en un artículo de miscelánea matemática. Y en ese trabajo, al revisar la literatura, me topé con el libro de Courant, un famosísimo libro actualmente introducción al cálculo y al análisis, pero proviene de los libros de cálculo diferencial, cálculo integral, 2 volúmenes, en su versión en inglés, que proviene en su versión en alemán, y habla sobre gaussianos y me sorprendió el teorema que enuncia aquí. Dije, ese teorema es falso. Pero es clarísimo que es falso, porque hay un contraejemplo. Y el contraejemplo es viejo, es de Peano. Y lo enuncia y lo prueba. Y ahí está. Es falso. Hago el comentario en ese artículo. Esta es una generación de los contraejemplos de Peano que muestran su falsedad. Y pues se le pasó a Courant. Ahora, ya revisando ya profundamente en su prueba, que yo no hallaba el error, pues sí lo hallé finalmente. Sucede que de estas ecuaciones concluye que las derivadas son 0 de todas las Cs, entonces son constantes. No son constantes, son constantes en intervalos. Y ese es el error. Bien. Entonces, la complejidad de la enseñanza de las ecuaciones, que es toda una lista de situaciones, de temas allí, me llevó a pensar, digo, ¿no habrá algo más directo? Algo así como cuando uno integra las más simples, del primer orden, pues uno integra una vez, del segundo orden, pues 2 veces, ¿no? ¿Y no se podrá hacer algo similar? Aquí está más o menos el proceso para la del primer orden. La idea es llevarla a una derivada de un producto que sea integrable de manera inmediata. ¿Y por qué no lo pensamos para el segundo orden? Entonces, dije, bueno, pues aquí está la derivada, se parte en 2, de manera que se compartan el primer término, que lo comparta una parte de aquí, y este también que comparte una parte, y finalmente tuve éxito. Alfa y beta son arbitrarios que suben a 1, pero si se escoge adecuadamente, se logra que el segundo término también sea derivado de un producto y resulta la integración inmediata. Esto, por supuesto, salva todo un proceso bien complicado, ¿no? Y lo hace más natural. Bueno, pues esto llevó, ya no tiene caso aquí esto, llevó a este artículo. También en la misma revista, lo publicamos un colega en la Escuela de Física y Matemáticas y yo, un físico, y pues ahí está un acercamiento alternativo, que evita, explicamos ahí, todo lo que evita. Tuve aquí un alumno de Costa Rica que un día dijo, oiga, ¿no viene para ese orden? Y dije, no, todavía no. Y ya se fue a estudiar, se regresó a su país, y me escribía, y dice, yo creo que ya lo encontré. Digo, a ver, mándamelo. No, aquí falta eso. Mira, lo voy a pensar. Ya lo pensé y de hecho lo llevé a la generalización. Y entonces salió la generalización a orden n. Unas fórmulas tremendas, ¿no? Pero no se trata de aprender esta fórmula, sino de que mostrar cómo puede haber un proceso natural, un poquito, entre comillas, no tan complicado, pero ya se imaginará para orden n, todo lo que dije para orden 2 se reproduce para orden n, mucho más complicado, y eso se convierte en integrar. Bueno, estas ideas progresaron y las pensé, dije, pues esto para ecuaciones en diferencias, esto es para la ecuación diferencial, y una ecuación en diferencias es el caso discreto. Bueno, aquí una diferencia
las Y son sucesiones, una diferencia en K es una diferencia de valores, ¿no? Y las segundas diferencias, si estas se sustituyen en la ecuación roja, entonces obtiene lo que usualmente aparece en la literatura y se ensaya con eso, se resuelven estas. Entonces, esto llevó a un nuevo artículo sobre ecuaciones en diferencias. Eso fue en el 15. 3 años después, aparece un artículo de Christopher Tisdale. Ahí como denunciando, oigan, ¿qué pasó? Esto no es nuevo. ¿De dónde lo sacaron, no? Esto aparece aquí. Claro, yo estaba seguro que eran ideas originales, muy viejas, y no tenía yo la menor duda de que no había aquí ningún plagio, era totalmente original, no había duda. Pero había que, dije, en el peor de los casos se me puede acusar de ignorante por desconocer que ya existía, pero no de haber plagiado, en el peor de los casos. Y me puse a leer la referencia de Tisdale y llegué a la conclusión de que ni era el mismo método, ni era más didáctico que el que estábamos proponiendo. Falso. Me puse a leerlo, me puse a escribir y escribí un artículo de 22 páginas. Un artículo que envié a la revista refutando la crítica de Tisdale y me dieron la razón. De acuerdo, está bien. Pero está muy agresivo esto, ¿no? Más agresivo es su título de él, que me critica y me pone en el título de su artículo el nombre, ¿no? Es muy agresivo. Está bien, lo aceptamos, pero no de ese tamaño. No de ese tamaño. Redúcelo. Está bien. Lo mando de 5. No, sigue siendo grande. De 22 a 5, tuve que sintetizar completamente. Y, bueno, 2 o nada. No es como que nada, ¿no? Pues ahí van las 2 y finalmente respondí. Ahí paró ya la discusión. Demuestro, cito, tuve que leer muchos teoremas de ese libro verde, muchos teoremas, ver sus pruebas, de qué estaba haciendo, y ver que efectivamente era mucho más complicado que lo que estábamos poniendo acá. Entonces, salimos airosos de ahí, ¿no? Bien, veamos, no sé si me vaya a pasar el tiempo, pero a ver, veamos otro ejemplo. El péndulo. Normalmente la ecuación, el péndulo se modeliza por una ecuación diferencial de segundo orden no lineal. Entonces, pues como no tiene solución que se exprese en términos de funciones elementales, se linealiza, ¿no? Se aproxima a seno de teta a teta, y el argumento es que seno de teta y teta para teta pequeña es casi lo mismo. Entonces, bien, entonces se linealiza y yo me pregunto, ¿qué tan pequeña debe ser? Para que modelice bien, ¿no? ¿Qué tan pequeña? ¿Bajo qué criterio se elige la pequeñez? Pues depende para qué se quiera modelizar, para qué se quieren las soluciones. Un famoso autor de ecuaciones diferenciales dice, 15 grados está bien, es pequeño, pi entre 12, porque miren, seno de 15 grados o pi doceavos radianes, y pi doceavos radianes coinciden en los 2 primeros decimales. Coinciden en 1, pero bueno, ok, le concedo que coinciden en 2 por una milésima. Coinciden en 2. Ok. Pero digo, ese no es un buen criterio de inicio para decir, ya es una buena aproximación. Entonces, pues a trabajarle, ¿no? A pensar qué es realmente la esencia de las aproximaciones. Tomando café aquí, ¿no? Y pues digo, pues, ¿cuál es el propósito de la modelización? Calcular el tiempo, el periodo de oscilación. ¿Para qué? Pues para medir el tiempo. Si tarda 2 segundos, entonces después de
de 30 oscilaciones, ya sabré que habrá transcurrido un minuto, ¿no? Digo, no es la manera de medir el tiempo, pero ese es en el fondo la esencia, ¿no? Entonces, los periodos, o sea, el tiempo de oscilación es diferente al de la lineal de la no lineal. Es diferente, así que debe haber va a impactar en un error. Entonces, el error impacta. Aquí están los periodos. El periodo de la lineal no depende de la amplitud del péndulo, en cambio de la no lineal sí. Entonces, por allá del asunto, ¿no? De la diferencia fuerte. Y depende de varias cosas, de la longitud del péndulo, de la gravedad, así que no es lo mismo aquí en Júpiter o en la Luna, medir las oscilaciones. Así que hacemos toda una discusión y vemos que debemos tener un criterio para ver en qué repercutiría el error. Y si lo queremos para medir el tiempo, bueno, pues entonces midamos el atraso que implicaría usar el modelo lineal en lugar del modelo correcto, vamos a decirlo así, y pues sucede que si la amplitud es de 5 grados, miren, el atraso mensual es de 20 minutos. Pues ya de 2 grados, 3 minutos, ya bueno, si uno no es tan exigente, 3 minutos al mes, podríamos aceptar. Pero sigue siendo grande, ¿no? Sigue siendo grande el atraso. Y el que dice el autor, son 6 horas de atraso, ¿no? ¿Cuál va a ser pequeño, no? Por supuesto que 15 grados es demasiado grande, demasiado, por ese criterio. Claro, si nos vamos a los decimales, pues sí, son buenas aproximaciones. El concepto de aproximación es importante. Es relativo. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué es bueno? La tesis más reciente que ahora estoy trabajando es sobre aproximaciones precisamente, una descripción profunda de aproximaciones. Bien, y entonces todo eso salió, toda esa discusión salió ya en otro artículo, movimiento del péndulo, tecnología digital. Yo usé matemática para hacer los cálculos y las gráficas, en fin. Bien, hablemos del teorema fundamental del cálculo. Es la versión débil. ¿Por qué digo que es débil? Porque es para funciones continuas. Pues es que la continuidad es la situación más simple, lo que le interesa a la mayoría de la gente. En ingeniería, las funciones continuas por piezas, pero no más, ¿no? Son los de interés, las sierras, ¿verdad? Y tenemos un ingeniero que le gusta mucho la matemática. Entonces, es la versión débil, pero esta es una versión que yo creo que no nos debemos espantar y se puede trabajar muy fácilmente. Aquí puse una prueba geométrica simple, pero no la voy a ver ahora. Es un vínculo, porque creo que se me agota el tiempo. Y esa consecuencia que estoy poniendo aquí parece muy ingenua. Toda función tiene primitiva, pero es la primera parte del teorema fundamental del cálculo, es que esta función con el límite superior es una función continua siempre. Y si f es continua es derivable, ¿no? Si f chica es continua es derivable, pero esta función siempre es continua, ¿verdad? Toda función continua tiene primitiva. Pues miren, los valores de f de la primera parte, en b ya es f de b y f de a es 0, pues entonces pues ya sale en automática la otra parte, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero luego se le presenta como algo muy difícil que realmente no lo es. Bien. Son las funciones continuas lo que hace que todo esto trabaje muy bonito. La segunda parte, pues aquí cuál es el problema, ¿por qué importa este teorema
fundamental que pues me da el cálculo de una integral definida. Si yo no lo tuviese, tendría que recurrir a las sumas de Riemann o sumas superiores, sumas inferiores y calcular límites, ¿no? Una lata para cada función hacer eso, pues no. Horror, ¿no? Horroroso eso. Bien. Por eso aman también el teorema fundamental de cálculo los estudiantes. Y esos dos teoremas, son de los que les gusta mucho, ¿no? Sí. Una tallera. Bueno, si la prueba del teorema fundamental del cálculo es tan complicada, ¿por qué el teorema no establecerlo como definición? Está medio extraño, ¿no? Qué bonita manera de salvarlo. Póngalo como definición y ya. Después lo aplica. Estaría más utilizado los alumnos. Parece ridículo. Parece ridículo poner ese teorema como definición. No lo es. Kuratowski así lo hace. Establece como definición. No, pero esperen, no es tan simple, ¿no? Estamos hablando de Kuratowski, un libro muy serio. Es que atrás de eso hay una gran filosofía, hay mucho trabajo. Bueno, lo trata él. Después, finalmente, hace un tratamiento donde no usa esta definición. Pero es muy interesante el libro por eso. Yo luego observo que en la bibliografía aparece Spivak, Kuratowski, como si se tratara de lo mismo, y no es cierto, no, eso no es cierto. Son con enfoques diferentes. Está bien ponerlos como referencias, pero no pueden ser los dos textos a la vez como texto, ¿no? Y luego también aparece Kuratowski en programas de bachillerato. La locura, ¿no? Para aplicar el teorema fundamental necesitamos calcular primitivas, ¿no? Y entonces ahí es en donde aparece ya el concepto de integral indefinida. En este sentido, la otra integral también, en donde uno de los límites de la integral es fijo y el otro variable, también es integral indefinida. Hay dos conceptos de integral indefinida, ese y este, donde no hay límites y tiene una definición, ¿no? Como una función cuya derivada es el integrando, o una familia de funciones. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Nuestro como que hay en esto, ¿no? A ver si es tan simple, pues hay en estas integrales indefinidas, ¿no? Primitivas de estos integrales, el valor absoluto de x y x valor absoluto de x. Bien. Cuando uno mira así, dice uno, pues ahí están la integral y la derivada como operaciones inversas. ¿Eso es el teorema fundamental del cálculo? No, es que estamos en otra línea. Pero es muy interesante esa concepción. La derivada de integral, operaciones inversas. Esta primera, la derivada de la integral, es la definición de la integral indefinida, pero la otra no. Una reflexión más profunda es consecuencia de la definición, no es la definición. Bueno, eso vale la pena reflexionarlo bien. Bien, cuando se miran así, surge entonces por ahí la idea de los operadores. Operador diferencial, operador integral. Entonces, aquí está esto mismo con operador diferencial, operador integral, y conmutan y da lo mismo. Entonces, digamos que es algo así como el teorema fundamental del cálculo, más o menos, una operación inversa de la otra, pero no es exactamente eso. Entonces, la diferenciación y la integración se miran como operaciones mutuamente inversas, y alguien que hizo un trabajo estupendo fue Heaviside. Ya saben algunos de ustedes que yo lo admiro mucho a Heaviside. Él no trabaja la integral indefinida como está aquí arriba,
sino es una integral definida. Perdón. No. Está descubriendo algo. Esta es una integral indefinida para él. Entonces, y bajo ese concepto desarrolla lo que se llama unas ideas fabulosas. Resuelve ecuaciones diferenciales pensando en que P es un operador, y miren, esta ecuación, la de hace rato, esta enésima derivada la pone como el operador P a la n y factoriza la x, y lo más asombroso es que después la despeja. Pero entonces para darle un sentido a esto, ¿no? Y se lo da, brillantemente se lo da. Claro, con unas cuestiones allí poco incomodaba a los matemáticos. No es muy buen visto el cálculo por los matemáticos entonces, pero hay algunos que miran algo interesante, y por ejemplo el ingeniero Carson, ¿no? Escribe un artículo en donde su operador UHP le da esta expresión: esto ya se parece a Laplace, ¿no? Y empieza como el vínculo, dice el vínculo ya. Otro matemático polaco, también como dándole justicia a Heaviside, desarrolla su cálculo operacional. Hermosos libros, me apasionaron. Él construyó un campo algebraico donde están incluidos los reales, los complejos, las funciones, la derivada, la integral, todos son operadores, todos contra todos, es un campo de operadores. Se multiplican entre sí, puedo multiplicar P al cuadrado por L al cubo por una función cualquiera. Y entonces, en particular el operador diferencial o derivada, bueno, ¿sí?, se aplica a cualquier función continua. Entonces, a cualquier función continua se le puede aplicar la derivada. Oiga, y el valor absoluto a esa también. Pero no es diferenciable. Aquí sí, en el campo de operadores. Recuerdo cuando yo hablé en las jornadas estas de historia y filosofía de las prácticas en CIMAT, a Carlos Torres, un lógico que yo quiero mucho, oye, pero me enseñaron, haciendo un poco de ironía, pero a mí me enseñaron que las continuas, no todas las continuas son derivables. Mira, ¿no? Claro que sí, ¿no? Acá. Claro que cuando se aplica el operador derivado a una función f no da una función, da un operador. Ese es el fondo del asunto. Bueno, aquí está Heaviside. Soy admirado de él. Aquí están en mi librero, están su gran obra. Otros libros más, Mikulski, bueno. Heaviside por ahí tiene unas citas que son muy interesantes. Dice: esta serie es divergente, por lo tanto algo podemos hacer con ella. En una época en que eran rechazadas totalmente las series divergentes. Es más, se les creía obra del demonio. Entonces, y él dice, para algo ha de servir. La única referencia ya, después pensé que yo la tenía bien ubicada en las obras de Heaviside, no. La única referencia está en el Morris Clyde de pensamiento matemático, algo así. Y ahí aparece la cita. Pero yo hallé esa ha sido la hallé en sus obras. Hay dos maneras de convertir una ecuación a forma algebraica, y se refiere a series, con una convergente y otra divergente. La útil es más útil. La divergente, bonita, ¿no? Bien, ahí está. Ahí lo tengo bien ubicado, página. Bueno, ahí está la traducción. Bien, entonces, avancaré esto muy rápidamente.
sus operadores de Heaviside conducen a estas expresiones. Recuerden el recíproco, este es operador de derivada, entonces la inversa es la integral, y esta es una integral repetida n veces, ¿sí? Y esta es pues derivada n veces, ¿no? Entonces, pero con esta fórmula se simplifica y oh maravilla, porque esto conduce a muchas cosas bien interesantes. Conduce ya una expresión para la integral n veces, una sola integral, esta, ¿no? Una sola, y sucede que por ahí aparece luego la función gamma, que me da los factoriales. Esto que está en rojo es un factorial, ¿verdad? Y entonces se escribe en términos de la función gamma, y eso abre un panorama tremendo. ¿Por qué comento eso? Pero todo eso va hacia esa relación integral, derivada integral, esa relación derivada integral. Por eso lo estoy comentando. Entonces, aquí está la gráfica de la función gamma. Me permite incluso definir el factorial de un medio, por ejemplo, ¿no? Factorial de un medio, ¿sí? Hace rato el factorial de 0 a la 1. ¿Sí? Bien, es una manera de justificarlo matemáticamente. Bien, entonces se define este operador, y empieza a aparecer la derivada de orden un medio que usa Heaviside, sí lo usa, y muchos otros matemáticos, creo que desde Leibniz. Entonces, aquí es donde se crea, no me meto en detalles, lo que se llama cálculo fraccionario. Es que no sé ni a qué hora comenzamos. Vean un poco de la historia gráfica del cálculo fraccionario. Muchos personajes, ¿no? Es un tema que hizo uno, pues parece que eso no es muy conocido, ¿no? Miren, ¿no? Bueno, aquí abajo anda. Aquí abajo. Y esto hasta cierto año después, para un periodo más reciente, aparecen todos esos avances. No sé, hasta el año 2010, ¿no? Ya no tengo más información. Es que lo rescaté de lo que yo tenía hace tiempo. Bien, la versión fuerte del teorema fundamental se refiere a funciones integrables. En la versión débil eran continuas, ¿se acuerdan? Entonces ya es otra cosa. Es otra cosa ya. Lo comento porque a veces como que les da lo mismo hablar en un caso en otro, en los libros, o en las clases. Entonces, no, eso es otra cosa ya. Eso nos... la condición de integrabilidad y la continuidad es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, cuando uno lee esto, el profesor debería hacerse muchas preguntas, y si no se las hace, pues aquí lo ayudamos, ¿no? A hacerse las preguntas. Quizá no las respondamos, pero aquí no las hacemos. Deberíamos hacerlas si es que enseñamos esto. Por supuesto, depende de los intereses del profesor, en donde enseñe, pero empieza uno a preguntarse cosas. Hay integrales que no son continuas. ¿Conoce usted alguna? Desde ahí, desde cero, ¿no? Desde cero, porque aquí empieza la generalización. Hay funciones no integrables. ¿Conoce alguna? Aquí está la parte 2, hay algo más. ¿Recuerdan hace rato que las continuas tenían primitiva? ¿Hay no continuas que tengan primitiva? O sea, ¿hay funciones cuya derivada sea no continua? Claro. ¿Una derivada puede ser discontinua?
Una derivada puede ser integrable, puede no ser integrable, más bien, o ser no integrable, de manera que si yo escribo esto y esa derivada no es integrable, pues no tengo derecho a poner esto, ¿no? Entonces aquí no trabaja, esta fórmula no trabaja, el teorema fundamental para funciones integrales, integral no trabaja. Entonces nosotros hicimos todo una lista. Aquí hay una lista de preguntas que nos podemos hacer acerca del teorema fundamental del cálculo en su versión fuerte. Hemos impreso acá unas hojitas que se les va a repartir, o ya se les repartió, aquí las tiene, ¿no? Ya. Bien, para que se las lleven y vean cuáles pueden responder y cuáles no, y dónde buscar su respuesta, ¿no? Bien, por nuestra parte, con mi alumno escribimos este artículo en la miscelánea, haciendo toda esa reflexión para hacerlo más accesible a los profesores. Todo siempre con un interés educativo para profesores que entiendan, que reflexionen, que profundicen, y donde hay una matemática final. Bien. Suena mucho luego, esta integral no se puede calcular, eso es como que algo muy común. A ver, ¿cómo que no se puede integrar? Es continua, ¿no? Entonces, pues existe su integral. ¿Qué quiere decir que no se pueda calcular? ¿Qué quiere decir eso? Pues hay tres escenarios que hasta ahora no se ha podido calcular. Se piensa que no se puede calcular, nada más se piensa y no hay dudas, ¿no? O definitivamente no se puede calcular. Bien. Muy a principios, eso de donde, de 87, unos estudiantes de maestría desarrollamos un trabajo tratando de llevar los teoremas existentes sobre esto a la enseñanza para ver si podíamos argumentar de manera fácil la inexistencia de las funciones elementales que diese como derivada e a la menos x cuadrada, o sea que la integrabilidad. Y salió una tesis bonita, no tuvimos éxito. O sea, imposible hacerlo más fácil que lo que se podía, ¿no? Pero algo se avanzó, algo sí se hizo. Y el trabajo es de Liouville, creo que ya se les entregó. Alguna vez yo di una charla sobre esto y ese folletito es esa charla. Esa charla creo que la di 3 veces. Alguna vez la di con acetatos, ¿no? En una época con el retroproyector y se había que hacer todo en acetatos. Y después fue evolucionando, ya después la tecnología actual, ¿no? Bien, entonces, ese ya lo tienen. Déjenme hablar, estamos hablando del teorema fundamental del cálculo, la dificultad de calcular primitivas. Déjenme hablar de un método muy socorrido para calcular integrales de funciones racionales en seno y coseno, como estas que están aquí, ejemplos de esos cocientes, ¿no? Sumas y productos de senos y cosenos, eso son cosas simples. Con este cambio de variable, en principio se logra la integración. Entonces, este ejemplo yo lo he traído por acá y por allá, y ya veo que también lo usan en muchas partes, pero es que tiene algo especial, porque lo trabajé mucho, y ahorita les digo qué fue lo que trabajé. Entonces, si se aplica el método del cambio de variable, se calcula la primitiva, y nos interesa calcular la integral definida, pues da 0. Por esa primitiva, da 0. Pero, oiga, es que la gráfica es así, ¿no? Y ese intervalo, y entonces, pues, el área es la integral, ¿cómo va a ser 0? ¿Qué ocurre aquí? Debería de ser positiva. ¿Qué ocurre? Pues la culpa la tiene la primitiva, y la culpa la tiene el método. Entonces,
Bueno, toda esa reflexión que hicimos nos llevó a un artículo también con mi estudiante, una discusión de los métodos de sustitución. Muchos casos, averiguar qué es lo que estaba ocurriendo y apareció también en español en otra, con la misma temática. Bien. Aquí hay un vínculo, no sé cuándo de tiempo, me gustaría, a ver, voy a, sí, me interesa. Porque tiene que ver con... Sí. Miren, la función f de x es la primitiva de hace rato. La primitiva de 1 entre sí más 3 coseno de x con ese método. Estamos hablando de una época, no había computadoras, no había computadoras. Entonces me llegaban con esos problemas y luego en algunas charlas, oiga, ¿qué está pasando aquí? No había manera de hacer verificación gráfica. Y entonces, pues ¿qué ocurrió después de todo ese análisis? Que no solamente encontramos una primitiva, esta es la primera, está ahí, después salió otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra más. Casi primitivas. Algo hay ahí que no es correcto, ¿no? Sí, si derivan todas, 1 entre 5 más 3 coseno de x, si las deriva, sí, pero depende del método, ¿no? Algunas las tuvimos con derive, otras con matemática, posteriormente. Al principio no, por supuesto. Sí, al principio las con derive nada más, ¿no? ¿Y qué ocurre? No teníamos nuestros recursos gráficos, pero después lo pudimos hacer. Aquí al principio está una buena primitiva, está al principio, y las que siguen, aparentemente no son. Es que son pedazos trasladados. Todas estas son así. Incluso paralelas. Coincidentes. F5 y F7 son idénticas. Es un buen ejercicio, ¿no? Probar que son idénticas. A ver cómo le hacen, ¿no? Bien. Entonces, aquí hay otro vínculo. Ya, no hablaré de él. Pero se trató del problema de la fórmula de la transforma de Laplace. Sí causa un impacto en los muchachos, la ven, y es sofisticada desde el inicio, ¿no? Es como que se resiste uno a trabajarla. Entonces nos planteamos ese problema, cómo suavizar ese acercamiento. Y fue el tema de una tesis de alumno al descanse, Enrique Aguilar, ¿no? Y por ahí salieron algunos artículos, ya no los presento acá. Entonces, iré a las reflexiones finales. Mirando el título general del ciclo, una mirada hacia la cultura, como lo dije antes, sobre retrospectiva, ¿no? Y no sé cuál sea el futuro, pero sí mis deseos. Tengo un temor y una percepción. Parece que se está diluyendo o está bajando de intensidad la matemática en nuestro posgrado. Así lo percibo, así lo siento, perdón, es percepción personal, así que no lo pongo a discusión, no es una percepción personal, es una opinión personal. Así. Y pues, más que mirar hacia el futuro, deseo que para el futuro esto no ocurra, ¿no? Creo que la componente es bien importante, la componente matemática es bien importante. Así nació nuestro departamento. Y deberíamos aprender con fuerza esa componente, darle fortaleza a nuestros estudiantes
referencia matemática para que puedan enseñar bien su matemática, para que puedan hacer investigación en educación matemática. Para ambas cosas se necesita un buen conocimiento de matemáticas. Entonces, nuestras primeras actividades se dicen, fíjense, por ejemplo, dábamos cursos, y recuerdo lo que pude rescatar, un cursillo en Tezontepec, allá en el 76, hacíamos mucha labor de campo con profesores de primaria. Fuimos a San Cristóbal de las Casas, a la zona indígena, con los supervisores. Con los supervisores, hablaban tzotzil, español, y iban de muchas regiones muy alejadas. Ayer fuimos a hacer labor. Una labor encantadora, ¿no? Apasionante. A mí la docencia y hacer esa labor es hermoso, ¿no? Ay, estaba fallando eso. Dábamos en la Universidad de Coahuila, en Saltillo, en San Luis Potosí, a nivel universidad, en Sonora, antes de que ellos fundaran su departamento de matemática educativa. A mí no me gusta mucho el nombre de matemática educativa. Bueno, no es que no me guste, sino que yo digo, ¿hay matemática que no educa? Pues no, ¿verdad? Entonces, es decir, educación matemática me parecería más propio. Bien, pero así se ha difundido y ya fundaron ahí también su departamento, pero antes de que lo fundaran, nosotros hicimos labor allá, en Saltillo. Yo di el curso de algoritmia de aplicaciones en esa universidad, allá por el 79. Ellos fundaron su departamento en el 82, creo. En paz descanse, profesor, que acaba de fallecer, ¿no? Es Ramiro Ávila, ¿no? Bien, había vivimos en la escuela de verano, en la escuela de Ayotzinapa, en la tristemente célebre escuela rural de maestros. Ahí fuimos a darlos una escuela de verano, cursillos. Yo diría que realmente allí. Y hubo el Programa Nacional de Formación. La maestría abierta, no era abierta, era semiescolarizada. Asistíamos los fines de semana. Y muchos viajes, cada 15 días, con mucha frecuencia, por varios años. Con el permiso de Gonzalo me permití publicar esta tarjetita en esa época que su hija le dijo que papá, sabes tanto que ya lo puse en una maleta de viaje, ¿no? Entonces su hija Paloma se lo dedicó. Entonces esto muestra una labor que hacíamos, una labor de campo por llegarle al profesorado, todos los niveles, los de la zona indígena, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que enseñamos ahí las coordenadas, plano coordenado. Pues ellos que van a saber de las calles y los semáforos, por supuesto que no, tenía que ser en contexto, ¿no? Bien, entonces, pues, muchas gracias. Después de las preguntas y respuestas, quisiera unos 5 minutos para una breve actividad. Bueno, Antonio, gracias por la presentación, muy interesante. ¿Tenemos espacio para algunas preguntas, comentarios? Por favor. Mira, quisiera hacerte un comentario, Antonio. Digo, primero, felicidades por tu plática, a mí me encantó. Yo creo que coincido mucho con buena parte de tu filosofía, ¿no? Pero sí quisiera decir algo cuando mencionabas una de las tesis que hiciste con uno de tus estudiantes, que hizo uno de tus estudiantes contigo, al revés, ¿no? Sobre el teorema de Liouville de integrabilidad,
que cuando decías, aquí fallamos, ¿no? Porque no lo pudimos hacer más fácil. Bueno, ahí difieren dos cosas. Una en que fallaron, no lo creo así, ¿no? Porque yo no creo que el único propósito en la educación matemática sea hacer las cosas más fáciles. En realidad, pues mucho del pensamiento profundo de las matemáticas, ¿no? Que en sí mismas son una forma de pensamiento profundo, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Y yo más bien creo que nuestro propósito tiene que ver con inducir o enganchar, no sé cómo decirlo, ¿no? A los aprendientes de las matemáticas en cualquier nivel, no solo en los niveles de las matemáticas avanzadas, sino también en las básicas, en esas formas de pensamiento. Y pues también algunos de tus ejemplos lo mencionabas, ¿no? Aquí esto es muy, muy complejo, pero les fascinaba a los estudiantes, ¿no? Porque en realidad, bueno, ya lo decían los antiguos, ¿no? El principio de la filosofía, ¿no? Y ellos veían a las matemáticas como una parte muy especial de la filosofía, es la maravilla, ¿no? Cuando nos maravillamos, ¿no? Y eso yo creo que tú lo consigues plenamente en muchos de tus trabajos, ¿no? Con esa capacidad especial que tienes de, por ejemplo, indagar ejemplos y contraejemplos muy especiales, ¿no? Yo eso siempre me ha gustado mucho cuando conversamos de matemáticas, ¿no? Y añadiría algo a la semblanza tuya que hizo Santos, ¿no? De algunas de tus dimensiones como más humanas, ¿no? Yo sí, entre tus credenciales, yo sí me atrevo a decir, ¿no? Que en varios kilómetros a la redonda, ¿no? Y fíjate que estoy hablando desde un sitio donde hay aquí un departamento de matemáticas, escuelas de ingeniería, una escuela superior de física y matemáticas aquí cerca, ¿no? Yo creo que es de las personas que tienen una cultura más amplia de análisis clásico, ¿no? Entonces, era lo que quería agregar, ¿no? Muchas gracias. Hola, Toño. Felicidades por tu plática. A mí también me gustó mucho. Me ha impresionado pues muchos de tus artículos, ¿no? Y los temas que habías abordado, que alguna vez los he oído así comentado por ti mismo, por correo y todo eso, el teorema de Judith y cosas, pero ahora me das una imagen más clara y bueno, pues también pienso que sí, para mantenerte en el nivel matemático en que te mantienes, pues sí se necesita como mucho empeño del que reflejaste desde tu más tierna infancia. Y te felicito por eso. A mí también, yo también estoy de acuerdo en que sí debemos de fortalecer más las matemáticas dentro del departamento, sin embargo creo que también la otra componente, la componente didáctica, la componente del conocimiento de los alumnos es también igualmente importante, y entonces como que hay que equilibrar, ¿no? los dos aspectos. Pues sí, yo también soy matemático y me gustan mucho las matemáticas, y en la medida de lo posible trato de todavía no alejarme demasiado de esa actividad, pero no a nivel profesional como tú la desarrollas, ¿no? Hay una pequeña duda que me surgió en tu exposición, en donde hablas de que la integral de la función exponencial no se puede calcular. Ahí la expresión creo que no la entiendo bien,
porque hasta donde sé, se ha calculado esa integral y se puede calcular, pues, digamos, por métodos numéricos sin problema, ¿no? Y yo esperaba que aclararas, pero no lo aclaraste finalmente, que no se puede integrar mediante métodos analíticos, es decir, no se puede encontrar una función cuya derivada sea e a la menos x al cuadrado, me parece, pero sí se puede calcular por métodos analíticos. De hecho, en los libros de estadística vienen los números, las tablas, ¿no? Entonces, a lo mejor me perdí de algo, entonces me gustaría que me lo aclararas. A lo mejor coincidimos en lo que estamos diciendo, pero bueno, acláramelo, ¿no? Yo confío en ti, pero nada más quería yo ver cómo consideras tú el hecho de que con métodos numéricos se pueden encontrar la integral. Claro, siempre son aproximaciones por métodos numéricos, pero bueno, pues así igual pi también siempre son aproximaciones, podemos calcularlo, aunque nunca podemos calcular pues la lista infinita, ¿verdad? Pero no decimos que no se puede calcular pi, o creo, en fin, aclara ¿cómo ves ese punto? Sí, gracias. Claro que sí, qué bueno que preguntas eso. A ver, primero, me estoy refiriendo a la integral indefinida en su acepción de que representa una función cuya derivada es el integrando. En general, esa es la definición de esa integral. Una función cuya derivada es el integrando. ¿Existe? Claro, lo da el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, la integral de 0 a x, e a la menos t cuadrada de x, esa es, ya está. No hay problema con la existencia, eso es. Pero en esa acepción. Ahora, lo que yo digo es que muchas veces los profesores y en algunos libros suelen comentar en esos términos: esta integral no se puede calcular. Un momento, espérense, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, hay que distinguir entre la integral definida, y en tu caso estás refiriendo a la integral impropia de 0 a infinito, que da raíz de pi sobre 2 de a la menos x cuadrada, pero esa es la integral indefinida con ese significado. Lo que se quiere decir es que no existe una función elemental. Tendríamos que ver qué es una función elemental. Tiene una definición perfectamente clara, lo que es una función elemental. Se puede definir muy bien. No existe una función elemental cuya derivada sea el integrando. Y eso es lo que obtuvo Liouville. No existe esta. Su gran obra es definir qué son las funciones elementales. Las construye. Es una gran obra. Desarrolla mucho trabajo, todo para probar que dentro de esa gran familia que construyó no hay una que al derivarla dé a la menos x cuadrada. Y ese es el verdadero significado que debe dársele. Por eso cuando yo escribí esto, es como lo que está en la mente de mucha gente, ¿no? Se piensa que no se puede calcular, y a lo mejor sí, todavía no se ha podido calcular, pero puede ser que sí, ¿no? O definitivamente no se puede calcular. A ver, pues, ¿qué es eso de calcular? Primero hay que traducir eso, y es a eso lo que yo me refiero con el trabajo de Liouville. Precisa. ¿Cuál es el significado? No existe una función elemental, una definición precisa de función elemental. No existe una función elemental cuya derivada sea el integral. No existe. Otro asunto es calcular la integral, incluso de manera exacta, impropia, de 0 a infinito, de a la menos x cuadrada, que da un medio de raíz de pi. Por cierto, en el libro de Spivak de cálculo en variedades, menciona, creo que Liouville, no sé de quién es la cita, de Kelvin,
de Kelvin, Lord Kelvin, dice, esa integral vale 1/2 de raíz de pi, y un matemático es aquel para quien esta integral le parece obvio. Liouville era un matemático, ¿no? Es muy bonita cita esa. Por supuesto, no es inmediata, ¿no? Hay varias maneras de calcularla usando coordenadas polares y el plano, en fin, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eso, esa integral, sí, merece una... Fuimos demasiado rápido, yo ya no pude hablar más sobre el asunto, ¿no? Por eso pero existe, pero en el sentido ¿no? En el sentido de que hay una función elemental cuya derivada es ¿hay una demostración? Sí, Liouville. Y lo que hicimos, rescatar esa, aprovecho de tu comentario, Ricardo, cuando dije que fracasamos, era en el sentido de que no pudimos tener una propuesta que fuese fácilmente enseñable, ¿verdad? Claro, se enterarán ahí de que hay cosas que se ayudan a entender este asunto, ¿no? Pero en ese sentido fue el que fallamos, ¿no? Pero claro, toda la discusión y el análisis que se hace en esta tesis es bien bonita y en fin, no tenemos una manera, un camino fácil para mostrar que no hay que esta integral es no elemental, así es la manera fácil, rápida de decirlo, esa integral es no elemental, no hay una manera fácil de mostrarlo, pero en ese proceso se aprende mucho sobre las funciones elementales. Tu héroe intelectual, Heaviside, ¿no? Algo muy bonito que decía es que los matemáticos se equivocan y creen que hay una dirección privilegiada para recorrer las matemáticas, que en realidad es una red con muchos nodos y algo se aprende, ¿no? Yendo de nodo a nodo. Perdón, sí, a mí desde que dijiste, me refiero a la integral indefinida, capté que sí, que estábamos hablando de otra cosa, porque sí, claro, me refiero a las integrales definidas y a su cálculo, ¿no? Sí. Y la otra sí es cálculos numéricos, ¿no? Sí. De 0 a un punto, sí, por cálculo, que no es infinito. Y lo que pasa es que también la palabra calcular como que despista, sí. Debería, si fuera resolver o encontrar la primitiva, ¿no? Encontrar la primitiva, pues entonces como que sí, pero calcular siempre es como que yo dije, no, ¿cómo no se va a poder calcular? Pero no vi que no lo uso a propósito, que era una integral indefinida. Yo uso el término a propósito. Sí, está bien. A veces yo leo que cuando escriben, resuelva la integral. Las integrales no se resuelven, se calculan, ¿verdad? Entonces, aquí es la forma precisa, es hallar una función cuya derivada sea el integral. Mejor dicho, hallar una función elemental cuya derivada sea el integrando. Hallar una función, claro, ahí te va, de 0 a x, e a la menos t cuadrada de t, ahí está, ya. Esa es la función. No, una función elemental. No hay. ¿Habrá una prueba? Sí. Yo vi. Muy bien. Gracias. Una última pregunta o comentario. Antes acá tenemos preguntar ¿cuál? y después pasamos. Hola, doctor Antonio, muchas gracias por su plática. Quiero decirle que pues yo me considero uno de sus abanderados respecto a la última reflexión que hace. Sin embargo, como que me gustaría hacer como algunos comentarios en los cuales estaría parcialmente de acuerdo y no en su totalidad. Por ejemplo, su plática me hizo pensar en la formación de profesores a lo largo de la historia en el mundo, ¿no? Desde Alemania, Francia, donde pues la formación estaba caracterizada por profesores que debían ser matemáticos antes de saber enseñar algo. Luego esto se fue modificando a lo largo y se introdujeron clases de formación didáctica, pero estos cursos fueron como opcionales, es decir, los tomaba quien realmente estaba interesado, no era como obligatorio.
si pienso en la formación de matemáticos educativos en Honduras, esta formación está muy parecida actualmente a la que usted nos narra cuando comienza el posgrado en matemática educativa en México, específicamente en el CIEMPESTAT. Pero yo podría decir que cualesquiera de las dos formaciones, la que en México ahorita actualmente se está dando, lo que en Honduras se está dando, tiene como sus dificultades, en tanto que, por ejemplo, en el CIEMPESTAT, específicamente en nuestro departamento, no se están formando profesores de matemáticas, pero tampoco se están formando matemáticos. Entonces, en ese sentido, pues mi pregunta es puntualmente cómo usted distingue el quehacer matemático de alguien que se va a dedicar a la matemática educativa y alguien que por supuesto se va a dedicar a matemáticas específicamente, ¿no? Porque de hecho cuando usted estaba exponiendo yo pensé que iba a cerrar su presentación diciendo, bueno, y este es el quehacer de un matemático educativo desde mi visión que yo tengo sobre la educación matemática, que es como casi cierra al final diciendo que pues tiende más a pensar en ese sentido el nombre de nuestra disciplina. Muchas gracias. Sí. A ver, primero sí quisiera aclarar un poco. Cuando yo hablo de fortalecer el conocimiento matemático de los profesores, si nos remontamos al origen de este departamento, estaba pensando en profesores de bachillerato y de universidad. Allí era un tipo de formación matemática que después tuvo que ir evolucionando, dado que fue abriendo su oferta este departamento, y cuando se crearon las áreas ya hubo el área de básica, primaria, secundaria, y oye, es otra situación, otra problemática, pero aún allí debe haber un fortalecimiento de la matemática correspondiente a esos niveles, por supuesto, ¿no? Correspondiente a esos niveles. Lo que yo he expuesto aquí es algo muy personal, es una muestra de que se puede hacer matemática. Yo no estoy diciendo que así lo tenga que hacer, ¿no? Y que todo el que se dedique a eso tenga que hacer un trabajo matemático, pero vean que es pues, perfectamente posible hacer matemáticas profundas, serias, en esa disciplina que a veces no se sabe qué es exactamente lo que se hace, ¿no? Claro, se investiga sobre las dificultades, enseñanza, aprendizaje, problemas sobre los procesos cognitivos, y, en fin. Pero puede surgir esa duda, ¿no? ¿Y se puede hacer matemáticas ahí? Yo digo, sí se puede, sí se puede. No es que así se tenga que hacer, pero lo muestro solo como posibles actividades, ¿no? Y fueron con un tinte matemático profundo, serio, bien hecho, ¿no? Entonces, claro, hay que atender varias componentes. Yo lo que hice una selección de aquello que representaba el quehacer matemático, pero por supuesto las tesis que luego yo he trabajado pues tienen que ver mucho con dificultades en este punto, en este otro, cómo lo ven los estudiantes, que batallan en esto otro, propuestas, sin hacer ninguna innovación matemática, sin aspirar a eso. Por supuesto, son componentes bien importantes que uno también tiene que uno tiene que aprender, que tiene que enterarse, estudiar, que son más del terreno educativo, no de la pedagogía, son de la cuestión educativa. Entonces, yo no estoy haciendo menos todas las otras componentes. Lo que yo digo es que esa componente matemático parece que yo ya la veo que no está, como que se está siendo sustituida en mucha de ella por todas esas otras componentes, ¿no? Ahora se le da, por legítima razón, todo
mucha importancia a los marcos teóricos, porque estamos hacemos investigaciones en ciencias sociales, ¿sí? Y esas investigaciones pues tienen que atender esas partes, la metodología, ¿sí? Pero de pronto yo veo en las tesis con mis alumnos que la parte central, entiende tú tu matemática y ahora sí atendemos lo demás, ¿no? No lo desatiendo, por supuesto, y sí me importa mucho. Y a todos los niveles, ¿no? Ahora yo me dedico a ciertos niveles, pero ahora en nuestro departamento hay una diversidad de intereses y de problemáticas y a todos los niveles. Bien. No sé si con esto... Sí, Chuy, por favor. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Es un complemento a la respuesta, a la pregunta que hizo Ernesto y la respuesta que dio Toño. O sea, esta integral sí se puede calcular, o sea, como función. La exponencial la desarrolla uno y como una serie, y entonces integra término a término, ¿sí? Bueno, el problema es que esa no es una función que se puede expresar en términos de función elemental. Bueno, la manera de decirlo técnicamente es que no admite una fórmula cerrada. Esa es la respuesta. Porque la serie no está cerrada, pues siempre es una suma que no termina. Entonces, lo que no admite es un cálculo a través de una fórmula cerrada. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, creo que el tiempo ya... Sí, ya si quisiera unos 5 minutitos. Retomo 5 minutos. Norma nos va a hacer el favor. Es una rifa. Es una rifa. Se han repartido los números. A ver,